vamos a ver que la diabetes mellitus representa un principal problema de la salud pública a nivel mundial, ya que esta va a presentar una alta prevalencia, no va a distinguir entre edad, sexo, clase social, el área geográfica, y va a representar un coste elevado a nivel sanitario. Se calcula que para el 2025 vamos a tener una alza considerable de casos de diabetes a nivel mundial, que llegaría hasta aproximadamente los 280 millones de casos en el mundo. ¿Por qué es importante hablar sobre la diabetes mellitus? Bueno, esta enfermedad representa en sí una causa principal de enfermedad y muerte, están en la mayoría de los países, ¿sí? Principalmente por un aumento de riesgo de enfermedades o eventos cardiovasculares, el síndrome coronario agudo, pero también representa o puede producir otras complicaciones, ¿no? Como las cerebrovasculares o la enfermedad vascular periférica, aparte de las microvasculares que ya conocemos como la diabética, la renal o la nefropatía diabética y la neuropatía. Ambas vasculares con las microvasculares actúan y nos van a dar la patología o síndrome del pie diabético. Voy a explicar en unos momentos. Bueno, en sí, todo esto que puede producir la diabetes va a conllevar a que se reduzca la esperanza de vida y hay un aumento en la mortalidad de los pacientes que lo sufren. Todo ello va a disminuir la calidad de vida del paciente. Ahora, el pie diabético en sí va a representarnos una de las complicaciones más severas de diabetes y se considera que es la principal causa de amputaciones no traumáticas a nivel mundial. Ya centrándonos en el tema en sí, ¿cómo se define el pie diabético? Sí, es una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática, puede estar inducida y va a estar inducida en sí por la hiperglicemia mantenida, en la que se puede acompañar de una isquemia o no, y generalmente va a estar desencadenado por un traumatismo menor. Ahora, ¿cuál va a producir lesiones tanto ulcerativas en el pie? Hay tres principales desencadenantes para el pie diabético y estas son la neuropatía periférica, la insuficiencia vascular y las alteraciones en la respuesta a la infección. Como sabemos, un paciente con diabetes es un paciente inmunocomprometido, entonces la alteración a la respuesta de la infección puede estar garantizada en estos pacientes, ¿no? Es por ello que frente a una puerta de entrada, una lesión ulcerativa en el pie, esta se puede infectar fácilmente. Ahora, pero ¿cómo llegamos a que se produzca este síndrome de pie diabético? Básicamente, en la fisiopatología van a ocurrir dos eventos. Aquí vemos un nervio, el cual va a estar nutrido, o una acción de un nervio, el cual va a estar siendo nutrido por vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? El exceso de glucosa en sangre va a generar productos de la glicosilación avanzada, los famosos AGEs, los cuales van a favorecer a que la pared vascular se engruese, produciendo isquemia. Ya no van a pasar los nutrientes y tampoco el oxígeno, entonces el nervio va a sufrir una isquemia. Eso por un lado. Y segundo es que igual va a haber un proceso de desmielinización a nivel axonal, a nivel de las células de Schwann. ¿Por qué? Porque justamente estos productos de la glicosilación avanzada, estos AGEs, se van a adherir o va a haber una glicosilación de las proteínas de la membrana en sí de estos axones. Entonces, lo que va a ocurrir es que se van a activar los receptores AGE de los macrófagos, van a detectar esta glicosilación de las proteínas de la membrana de los axones y van a comenzar a fagocitarlos, a destruirlos. Entonces vamos a encontrar una disminución a nivel de la velocidad de conducción nerviosa. Todo esto va a conllevar a que haya una disminución de la sensibilidad, disminución en motora y también, bueno, principalmente ellas dos, lo cual va a favorecer a que se produzcan lesiones en el pie, conllevado
o acompañado a los procesos isquémicos que ya mencioné anteriormente, van a generar el pie diabético. Ahora, como mencioné, se conjugan dos alteraciones, ¿no? Las alteraciones vasculares y las neuropáticas. En las alteraciones vasculares va a haber una alteración en la circulación, la cual se va a caracterizar por una disminución en el flujo, una isquemia, lo que disminuye una curación de lesiones y heridas. Y la neuropatía provoca la pérdida de sensibilidad, atrofia muscular y la pérdida del dolor también. Entonces, ambas alteraciones se conjugan y de no haber los cuidados necesarios en el paciente, se pueden producir lesiones ulcerativas, ¿no? Ahora, estas úlceras, como mencioné, son puertas de entrada para microorganismos, bacterias principalmente, las cuales van a facilitar a que se produzca una infección en dicha zona y que se conlleve a una gangrena o a una amputación en casos más severos. Aquí en esta imagen inferior izquierda podemos ver los principales mecanismos, ¿no? Un flujo sanguíneo reducido, vemos por acá, y unos nervios, digamos, dañados, entre comillas. Ahora, es importante valorar justamente el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, como va a haber una obstrucción a nivel de los vasos, es importante valorar el pulso arterial. ¿Y dónde lo vamos a hacer esto? A nivel de las arterias pedias, a nivel de las arterias tibiales posteriores y a nivel de las arterias popliteas. Entonces, un paciente diabético con alto riesgo de pie diabético, vamos a encontrar un pulso en esas arterias disminuidas o ausentes. Pueden haber soplos también a nivel de la arteria femoral. Ahora, ¿y cómo vamos a valorar la función nerviosa? La exploración sensorial. Principalmente vamos a ver o a valorar la sensibilidad superficial y profunda. La superficial lo haremos con un monofilamento, que es, bueno, ya lo conocemos, es como un plástico largo, un filamento plástico, el cual nos va a indicar la sensibilidad superficial. Y la profunda lo vamos a hacer mediante un diapasón. Y cada una tiene sus puntos de referencia, ¿no? Por ejemplo, en la sensibilidad superficial vamos a valorar los espejos de los dedos primero, tercero y quinto, asimismo las bases de sus respectivos metatarsianos, el borde interno, el borde externo, el talón y también el dorso del pie entre el primer y el segundo dedo. Mientras que con el diapasón vamos a valorar la cabeza de los metatarsianos y también los malleolos para valorar la sensibilidad profunda. Ahora, según la clasificación del pie diabético, esta puede tener múltiples clasificaciones. En esta oportunidad he escogido a las dos principales, que es la clasificación etiopatogénica o causal y a la clasificación de Wagner. Con respecto a esta clasificación causal, vamos a tener al pie neuropático, al pie isquémico, al pie mixto o neuroquémico, que es la conjunción de ambas, al pie infeccioso, y hay otros también, pero principalmente estos 3 o 4 que me... Ahora, un pie neuropático, un pie diabético neuropático, es aquel pie en el cual la temperatura del pie va a estar conservada. Puede haber una parestesia, hiperestesia, pero principalmente va a haber hipoestesia o anestesia. Va a haber una hiporreflexia o arreflexia también, y se va a caracterizar porque va a ser un pie seco, no va a tener sudoración. Va a ser, bueno, se caracteriza por ser, va a haber anhidrosis, es una piel seca y puede presentar fisuras. También vamos a encontrar deformaciones podálicas, de cabo, por ejemplo, también el hallux valgus, dedo en martillo o dedo en garras. Se caracteriza también por presentar hiperkeratosis plantar, atrofia muscular, dilataciones venosas, y las úlceras generalmente van a estar en la planta del pie. Menciona que en el talón, pero aquí vemos también el tarsiano. Pero también podemos encontrarlo en los malleolos, en la cara superior de las articulaciones de los dedos, principalmente en la cabeza del quinto y primer metatarsiano. Pueden haber osteoartropatías, que son los cambios destructivos óseos productos de infección, cuales conllevan a deformaciones del pie, y siempre se va a estar caracterizado por historias de traumas menores, justamente por la pérdida de la sensibilidad en dicha zona.
Y bueno, vamos a ver que se asocia a fracturas patológicas también, el pie neuropático, pie diabético neuropático. Con respecto al pie isquémico, este es un pie cuyas características es que es frío, es pálido, muchas veces puede ser rubicundo o cianótico. Van a haber cambios tróficos a nivel de la uña y en la piel. Va a ser doloroso en el reposo, pero principalmente ocurre la claudicación intermitente, la cual es un dolor en los inferiores, en las piernas, cuando el paciente comienza a caminar un tramo, ¿no? Como una cuadra aproximadamente. Va a sentir dolor y ya no va a poder caminar. Puede haber soplo a nivel femoral, también una disminución o ausencia de los pulsos, anteriormente mencionado. Ahora, esta isquemia o disminución del flujo sanguíneo puede conllevar a que haya una ausencia de las vellosidades porque no va a llegar los nutrientes a nivel de los fluidos. Van a haber ulceraciones, principalmente en la cara anterior o en la cara dorsal, en la punta de los dedos o en los bordes del pie. Y bueno, las lesiones van a ser ulcerativas, gangrenosas, isquémicas también. Pueden acompañarse de sepsis. Bueno, con respecto al pie diabético infeccioso, este va a presentar las manifestaciones clínicas de sepsis, las cuales son características, va a haber fiebre, dolor, rubor, calor, exudado, secreciones purulentas y fetidez. Ahora, estas se pueden asociar o no a isquemia o a procesos isquémicos o neuropáticos. Siempre va a haber una puerta de entrada para el germen y puede ir desde una celulitis hasta una septicemia o shock séptico. Estas son las diferencias principales de diabético, neuropático, isquémico e infeccioso. Bueno, el neuroisquémico es la conjunción de ambos mencionaban, pero no especificaban características. Acá podemos ver otras características de estos pies neuropático e isquémico. Ahora ya para ir terminando, vamos a ver la clasificación de Wagner, la cual es de suma importancia, ya que conociendo esta clasificación o teniendo en cuenta ello, vamos a poder brindar el tratamiento adecuado al paciente. Y esta se clasifica en grados, son 6 grados que va desde el 0 hasta el grado 5. Bueno, vamos a ver que en el grado 0 el paciente no va a presentar lesiones, pero van a ver que sí se va a presentar son lesiones preulcerativas. No van a haber lesiones ulcerativas, pero sí lesiones preulcerativas, como por ejemplo la hiperkeratosis, que son callosidades gruesas, ¿no? Pueden haber deformidades óseas también. Grado 1, van a haber lesiones ulcerativas, pero superficiales, y estas pueden presentarse, ¿no? Con una destrucción total de la piel. En grado 2, vamos a encontrar una lesión ulcerativa profunda, la cual penetra la piel y también la grasa, va a llegar a los ligamentos, pero esta no va a afectar al hueso. Tampoco va a producir infección a ese nivel. En grado 3 ya vamos a tener unas lesiones ulcerativas profundas con abscesos y va a haber infección en la piel, en los huesos, produciéndose osteomielitis, ¿no? Bueno, esta lesión va a ser mucho más extensa y profunda. Va a haber una secreción exudativa y se caracteriza porque puede presentar un olor fétido. En grado 4 vamos a tener ya una gangrena limitada, parte del pie va a estar necrosada, y pueden ser a nivel de los dedos, a nivel del talón o a nivel de la planta del pie. En grado 5 ya vamos a tener una gangrena extensa en la cual todo el pie va a estar afectado. Y puede haber un compromiso sistémico también, una septicemia. Ahora, conociendo ello, vamos a hablar un poco sobre el tipo de tratamiento que se va a llevar a cabo. En un grado 0 se deben tratar principalmente, no hay lesión, pero se está hablando de un pie en riesgo, entonces tenemos que manejar los factores de riesgo, cuáles son modificables, evidentemente. Aquí tenemos el control de la glicemia, tiene que haber un adecuado control cumpliendo los objetivos terapéuticos, debe haber un calzado adecuado, se debe eliminar evidentemente los calzados inadecuados, debe ser un calzado de arma amplia, la punta del calzado tiene que ser amplio también, que no produzca dolor ni que sea muy pequeño para el pie. Se debe evitar la obesidad o el sobrepeso.
El alcoholismo, el tabaquismo también, ya que va a disminuir esto a la regeneración de los tejidos. Bueno, disminuir también la presión a nivel de la planta de los pies. Hay que tratar las lesiones preulcerativas como las ampollas, la piel macerada, las callosidades, la hiperkeratosis, las hemorragias, entre otras. Con respecto a un grado 1, ya vamos a tener úlceras superficiales. Entonces, estas van a producir dolor, hay que administrar analgésicos. Y a veces el fondo de estas lesiones ulcerativas pueden ser necróticas, entonces hay que comenzar a desbridar, ¿no? Y limpiar con solución o suero fisiológico. Y una vez limpio y seco, hay que administrar factor de crecimiento derivado de plaquetas o ácido hialurónico. También hay que hacer un cultivo de fibroblastos térmicos neonatales, lo cual va a reformar y organizar la epidermis. También se sugiere un cultivo de colágeno tipo 1. Grado 2A, porque el grado 2 se va a subdividir en dos tipos, en el A y en el B. El grado 2A es una úlcera profunda que afecta ligamentos, tendones, articulaciones y huesos. Y el manejo es similar al grado 1, pero con un debridamiento mucho más amplio. Y esto puede ser una sala de operaciones. Se requiere hospitalización y una profilaxis de la sepsis. Grado 2B es igual o es similar al grado 2A, pero el paciente va a presentar infección y celulitis. Entonces, esto requiere de un manejo hospitalario, debridamiento mucho más amplio, una limpieza y un fomento de soluciones antisépticas, como por ejemplo, también, y administrar antimicrobianos, ¿no? Antibióticos de amplio espectro, todo por vía oral como vía intravenosa. Cuando se resuelva la sepsis y haya una buena circulación, administrar factores de crecimiento para que se pueda regenerar el tejido. Y bueno, también tratar la neuropatía isquemia, cuál haya sido el causante. Para el grado 3A, igual se maneja en un ámbito intrahospitalario, se administran analgésicos y antipiréticos en caso haya dolor y fiebre. Hay que hacer una incisión y hay que drenar la lesión. Se debe hacer curaciones 2 veces al día con soluciones antisépticas, antimicrobianos, y bueno, dar un tratamiento neuropatía a la isquemia o ambas causas sea caso. En un grado 3, lo que va a cambiar casi va a ser lo mismo el tratamiento, así que bueno, pasaría al siguiente. Ya para finalizar, vamos a tener el grado 4, el cual es la gangrena localizada. Aquí, si la gangrena es seca, entonces se debe curar, se debe realizar curas secas con alcohol yodado o durante unos 10 minutos también. Y después aplicar amida en polvo para poder limpiar la lesión. En un grado 5 se debe hacer igual al anterior, pero ya este paciente se le puede amputar el miembro, ¿no? Y si la lesión es gangrenosa, pero de tipo gaseosa, la amputación debe ser una articulación por encima de la lesión comprometida. Bueno, esa es grosso modo, doctor, la explicación de diabético. Muchas gracias. ¿Quién continúa, por favor? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Romero Guadalupe. No, no. Se ve muy bien la pantalla. Ya, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a continuar con el seminario de esta noche y me ha tocado hablarles sobre traumatismo vascular. Un trauma vascular se define como una lesión de una arteria o una vena como consecuencia de un traumatismo o un golpe.
puede afectar al sistema arterial, linfático o venoso y suele ubicarse más comúnmente en las extremidades, principalmente en las inferiores. Bueno, un poco de historia. Tenemos que en Egipto hubieron los primeros registros donde se describe el uso de preparados de aceite mineral para controlar hemorragias. También en China usaron los vendajes apretados y materiales metalizados para también controlar las hemorragias. En Grecia ya se habló de las diferencias entre venas y arterias. Bueno, más adelante, ya en 1759, se realizó la primera operación vascular. Y en el siglo XIX sabemos que hubo muchos conflictos militares, ¿no? Y se establece la amputación como el tratamiento de elección para las extremidades lesionadas, ¿no? Y en la Primera y Segunda Guerra Mundial también se usó lo que es la ligadura. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que la hemorragia es la primera consecuencia del trauma vascular, perdón. Y esta puede encontrarse por sangrado visible o puede estar contenida. En el caso de la isquemia, se presentará como una consecuencia súbita del flujo sanguíneo hacia las extremidades, y al haber disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, se produce lo que es el ácido láctico junto con mediadores inflamatorios, y de esta manera se activan las cascadas inflamatorias, llegando incluso a la muerte celular, ¿no? Y acá abajo podemos ver la distribución anatómica, ya que el trauma vascular puede ser tanto a nivel central, como cervical, torácico o abdominal, como también a nivel de las extremidades, ¿no? Principalmente se va a afectar lo que es la arteria femoral superficial, ¿no? Va a ser la arteria más lesionada. Pasando a lo que es mecanismos de lesión vascular, vamos a encontrar que hay traumatismos penetrantes, trauma cerrado y trauma iatrogénico. Los traumatismos penetrantes, en primer lugar, se encuentran las heridas por arma de fuego, cuya severidad va a depender de la velocidad del proyectil. Se menciona que los proyectiles de alta velocidad producen daño directo al tejido, y además está el efecto cavitacional, que consiste en la destrucción de los tejidos por el efecto que tiene ese proyectil, un efecto ondulante. Luego tenemos al traumatismo producido por arma blanca o también por fragmentos de vidrio o metal, y también puede ocurrir este tipo de trauma por fragmentos óseos. En el traumatismo cerrado, o también llamado no penetrante, es menos frecuente, pero tiene un peor pronóstico, ya que el diagnóstico suele ser tardío, ¿no? Y este tipo de trauma se produce cuando un vaso es comprimido, pero no llega a romperse. Y el traumatismo iatrogénico, en este caso se produce por procedimientos médicos, como por ejemplo la arteriografía, instalación de vías y también la cirugía laparoscópica. Aquí tenemos los tipos de lesión vascular. Dependiendo del agente que cause la lesión y la intensidad del trauma, se van a producir diferentes tipos, ¿no?, de lesiones, como por ejemplo las lesiones penetrantes o trauma penetrante. Aquí tenemos a la laceración, que es un desgarro o ruptura parcial de un vaso y se observa en heridas por balas, arma blanca, fragmentos metálicos o también por esquirlas óseas. También en ese grupo está la transección, que es la pérdida completa de la continuidad de un vaso. También está la perforación, que son lesiones puntiformes producidas por objetos pequeños, como por ejemplo perdigones. Ahí también tenemos la fístula arteriovenosa, que se dan cuando el mecanismo de la lesión compromete tanto la arteria como la vena paralela a esa arteria. Y no se llega a hacer un reparo vascular inmediato, entonces se produce lo que es esta derivación. También están los aneurismas falsos o pseudoaneurisma, cuando se forma un hematoma pulsátil. Y luego están las lesiones no penetrantes o trauma cerrado, y ahí tenemos al espasmo segmentario, que es una vasoconstricción refleja, segmentaria y reversible, producida por un trauma menor. Y la lesión de la íntima,
que son traumas más severos que no alcanzan a romper toda la pared del vaso, ¿no? Y pueden originar una ruptura de la íntima. Luego tenemos a las manifestaciones clínicas, donde podemos encontrar que puede haber signos blandos o signos duros. Dentro de los signos blandos o menores está la disminución de pulsos distales, hematoma pequeño, moderado, no pulsátil, también lesión cercana al trayecto de un vaso importante y déficit nervioso periférico. Y en los signos duros o mayores, estos signos nos van a orientar a una alta sospecha de lesión vascular. Y ahí tenemos la ausencia de pulsos distales, hematoma expansivo, la isquemia aguda, que tiene estas características, ¿no? De palidez, dolor, parálisis, parestesias y disminución del pulso. También puede estar la hemorragia activa, soplo, frémito o también llamado trino. Bien, pasando al diagnóstico, es importante la exploración física y ahí podemos encontrarlo o podemos ver, ¿no? Observar lo que es el estado general del paciente, un grado de estabilidad hemodinámica, también debemos ver la localización de orificios de entrada, presencia de posibles lesiones óseas o articulares, también la existencia de hemorragia o de signos de isquemia, presencia o ausencia de pulsos, coloración y temperatura también de las extremidades, déficit neurológicos motores o sensitivos, presencia de tumoraciones y presencia de soplos. Y con respecto a otros métodos diagnósticos tenemos el índice tobillo-brazo, que es para evaluar posibles oclusiones arteriales. También está el ecodoppler, que está indicado para descartar daño arterial oculto o para confirmar la permeabilidad del árbol arterial en un paciente que tiene un edema. También hay otro método diagnóstico, es la angiografía por TAC, que va a ser considerado el gold estándar. La arteriografía, que es útil para identificar objetos extraños, y el ultrasonido intravascular, que no se usa de manera regular, pero brinda imágenes que muestran daño de grandes vasos. Ya. Ahora, pasando a lo que es el manejo, al paciente traumatizado se le deben brindar primeros auxilios con control de vía aérea. Y las prioridades de manejo son detener la hemorragia, restaurar la circulación normal y evitar el sufrimiento de los tejidos. Y también se menciona que se debe evitar la tríada letal, que es la hipotermia, coagulopatía y acidosis. Entonces, el orden de actuación terapéutica es el siguiente, ¿no? Lo he dividido en A, B, C y D. En A, tenemos que ubicar la preparación para la cirugía, donde vamos a dar estabilización hemodinámica y de vías respiratorias. También se le pone lo que es la heparina, que es beneficiosa en pacientes con isquemia prolongada, y la antibioterapia. Luego en B, que es la actuación local sobre la zona traumatizada, donde se hace el desbridamiento, que es utilizado para eliminar el tejido desvitalizado, necrótico y también desechos acumulados, y puede efectuarse tanto por irrigación o lavado o siendo ya un desbridamiento quirúrgico. También ahí está la estabilización de las fracturas, la revascularización y bueno, teniendo como concepto que es la reparación de los ejes vasculares lesionados y con ello se evita la necrosis tisular. Y bueno, pasando a lo que es C, que es la reparación de las estructuras profundas. Ahí se mencionan las lesiones tendinosas, también las lesiones nerviosas deben ser reparadas y el examen muscular debe ser minucioso, ¿no? Y se menciona que las masas musculares desvitalizadas deben ser resecadas de forma amplia para evitar complicaciones sépticas. Y en D está lo que es la cobertura cutánea, ¿no? Desde el cierre directo hasta el empleo de colgajos que ya lo evalúa el cirujano. Acá tenemos el índice MES. Este índice es un instrumento para valorar el riesgo de amputación de una extremidad y se incluyen criterios como el grado de lesión esquelética y también de tejidos blandos, la isquemia de la extremidad, el choque y la edad del paciente. Y un puntaje mayor de 6 tiene ya
se le considera, ¿no?, que debe ser amputado un miembro. Y bueno, para finalizar, hablar un poco de una complicación que es el síndrome compartimental, que es una emergencia quirúrgica que puede originar complicaciones graves y por eso es necesario un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿no? Este síndrome se va a dar por aumento de presión intracompartimental en un compartimento osteofacial y va a generar mucho dolor. Dentro de los síntomas tenemos a los síncopes, que son parestesia, palidez, dolor, parálisis y pulsos periféricos ausentes. Y el manejo se hace, ¿no?, retirando el vendaje o yeso, se debe manejar la sintomatología, ¿no?, como el dolor, y se realiza lo que es la fasciotomía para liberar la presión. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién sigue, por favor? Buenas noches, doctor. Yo sigo. Buenas noches. Trombosis puede? venosa. Sí, trombosis venosa profunda. Sí, Melissa doctor. Rodríguez Espinado. Sí. Buenas noches, doctor y compañeros. Ya con la última parte de la exposición de trombosis venosa profunda, voy a iniciar definiendo qué es la trombosis venosa profunda, que es una formación de uno o más coágulos de sangre en una vena profunda, donde generalmente están ubicadas en las extremidades inferiores. Tenemos a la trombosis venosa profunda proximal y distal. La proximal es de la extremidad inferior que va a afectar la vena femoral profunda y también la vena poplitea, hasta la trifurcación de la vena de la pantorrilla. Y la distal es la trombosis venosa profunda de la extremidad inferior, que va a estar confinada a las venas más allá de la trifurcación de la vena de la pantorrilla, es decir, ya debajo de la articulación de la rodilla. Como pueden ver en imagen, la tibia anterior, posterior y la peroneal. Tenemos a la etiología, que va a ser cualquier factor que va a provocar una hipercoagulabilidad, daño endotelial o también una estosis venosa puede causar esta trombosis venosa profunda. Como el factor de riesgo transitorio, tenemos a los factores quirúrgicos, como una cirugía bajo anestesia general, un parto por cesárea, también la inmovilización, también los factores relacionados con el estrógeno, el embarazo, dispositivos intravasculares, el factor del paciente como una obesidad, fumador o uso de drogas intravenosas. Tenemos también a los factores de riesgo crónicos, como una edad mayor a 60 años, antecedentes familiares de esta trombosis venosa profunda, otras enfermedades crónicas protrombóticas, como padecer de un cáncer activo, síndrome nefrótico, la trombofilia hereditaria con el factor 5 Leiden. Tenemos también a la triada de Virchow como una fisiopatología. Esta triada se va a referir a las tres principales componentes fisiopatológicos de la formación de los trombos. Primero, la hipercoagulabilidad, que es un aumento de la adhesión plaquetaria, por ejemplo, en la mutación del factor 5 de Leiden, también en los anticonceptivos orales en el embarazo. El daño endotelial, que son las lesiones vasculares inflamatorias o traumáticas, pueden conducir a una activación de los factores de coagulación a través del contacto con el colágeno. La estasis venosa, que va a ser una presión externa en la extremidad, por ejemplo, en las hospitalizaciones, en reposo en cama, vuelos largos o viajes en autobús largos. También tenemos a las características clínicas. Esos pueden ser asintomáticos o los síntomas unilaterales localizados. Generalmente se afectan a las venas profundas de las piernas, los muslos o la pelvis. Más comúnmente en la extremidad inferior izquierda, al hinchazón, a la sensación de pesadez, calor, eritema, la sensación progresiva de dolor sordo. Tenemos también a los signos de HOMAS, que es un dolor en la pantorrilla al flexionar de manera la flexión dorsal del pie, al signo de Hollow, al de Pyre. También tenemos a la extensión de las venas superficiales, los pulsos distales van a estar normales.
como síntomas generales a la fiebre y otros signos de embolia pulmonar como la disnea, dolor torácico, mareos y debilidad. Y también contamos con los criterios de Wells modificados para la trombosis venosa profunda. Esto va a ser tiene como una utilidad calcular la probabilidad previa a la prueba de la trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. Y aquí tenemos a los criterios del historial médico, comenzando por un cáncer activo, que se le va a sumar un punto. A la criterio de inmovilización tenemos a la parálisis, paresis o inmovilización reciente por yeso en la extremidad inferior, se le va a sumar un punto. También si tiene un dolor ya localizado a nivel de las extremidades inferiores, también se le va a sumar otro punto. Si hay una tumefacción también en las extremidades inferiores, se le va a sumar otro punto. A la simetría de los parámetros mayores a 3 centímetros en tobillo, se le va a sumar otro punto. A la presencia de un edema con fovea en la pierna afectada, otro punto. También a las venas superficiales dilatadas, otro punto. Y el diagnóstico alternativo probable se le va a restar menos 2 puntos y se le va a interpretar como una probabilidad alta si es mayor 2 puntos, probabilidad media 1 a 2 puntos y baja si es ya menor a 1 punto. Tenemos aquí como diagnóstico calcular la probabilidad previa con esta prueba, son estos criterios de Wells, verificar también el dímero D para una probabilidad previa de la prueba baja. El dímero D inicial no es tan útil para el diagnóstico de una probabilidad previa de la prueba intermedia o alta. Si esto es negativo, es porque es menor a 500 y positivo mayor a 500. Si es menor a 500 es negativo y va a tener una trombosis venosa profunda descartada. Y si es positivo, es posible tener esa trombosis venosa profunda y se va a proceder a una ecografía venosa. También es útil la obtención de esta ecografía venosa para el momento de tener una probabilidad previa de la prueba, intermedia o alta, o baja, pero con un dímero de ya positivo. En esta ecografía va a ser negativa. Si esta prueba de probabilidad previa es intermedio y baja, se va a descartar. Y si es alta, se va a pedir otra ecografía venosa dentro de una semana. También, si la ecografía es positiva, va a haber una trombosis venosa profunda confirmada y se va a detectar si hay una causa subyacente. Y la ecografía no es concluyente, se va a considerar una venografía o una hemografía por resonancia magnética. Con respecto al tratamiento, tenemos el iniciar con la evaluación y tratar la embolia pulmonar concomitante, si es que hubiera, y estabilizar al paciente según sea necesario. Y evaluar este riesgo de sangrado en la anticoagulación e iniciar la terapia de anticoagulación en función a la extensión y la etiología de esa trombosis venosa profunda. Aquí vamos a explicar el manejo expectante con una ecografía venosa seriada sin anticoagulación, tratamiento primario, la prevención secundaria y para finalizar tratar la causa subyacente si es factible. Tenemos al enfoque terapéutico como opción, iniciando por el manejo expectante, es decir, por un ultrasonido venoso en serio durante 2 semanas. También al tratamiento primario solamente con una anticoagulación durante 3 a 6 meses. El tratamiento primario más una prevención secundaria que va a durar de 3 a 6 meses. Y una terapia avanzada ya con trombólisis dirigida por catéter o trombectomía. Para finalizar, explicando el manejo expectante, va a estar indicada para una trombosis venosa profunda distal, aislada, asintomática o solo levemente sintomática, sin factores de riesgo de extensión del coágulo. Las medidas que se van a tomar va a ser la ecografía venosa seriada durante 2 semanas desde el inicio de esos síntomas para identificar la extensión de este coágulo. Si la evidencia de la extensión del coágulo es ausente, no se va a requerir más pruebas. Si va a ser confirmado de las venas distales,
va a estar confinado en esta o va a afectar las venas proximales. Tenemos también el tratamiento primario, la anticoagulación. Va a consistir en la anticoagulación parenteral inicial, que va a ser durante los 5 a 10 días, y a largo plazo de 3 a 6 meses. La primera va a tener como indicación la anticoagulación parenteral que se va a superponer con la anticoagulación oral hasta que se mantenga ese INR terapéutico. Y aquí va a tener como opción la heparina de bajo peso molecular con la enoxaparina, que va a ser preferido por mujeres embarazadas y pacientes con función renal normal, enfermedad hepática o si padecen de cáncer activo. También mencionaba el fondaparinux, que es un inhibidor del factor 10A, que va a ser preferido en pacientes con antecedentes ya de trombosis, de trombocitopenia inducida por heparina, y a la heparina no fraccionada más infusión, que va a ser preferido por pacientes con insuficiencia renal. Tenemos a la anticoagulación también a largo plazo, que va a ser de 3 a 6 meses, y van a estar indicadas en pacientes con esta patología que no pueden ser manejados de manera expectante y no tienen contraindicaciones para la anticoagulación. Entonces, aquí van a estar los anticoagulantes orales directos como tratamiento de primera línea para pacientes que no van a estar embarazadas. Aquí no se va a requerir un control regular de los parámetros de coagulación y va a estar asociado con un menor riesgo de sangrado mayor. Tenemos como opciones los inhibidores directos del factor 10A, como el rivaroxaban, los inhibidores directos de la trombina, como dabigatran, y también tenemos a los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, donde se va a requerir una coagulación puente para iniciar simultáneamente con la anticoagulación parenteral inicial. También tenemos a la heparina de bajo peso molecular, que va a ser preferido por mujeres embarazadas y en pacientes que van a presentar cáncer activo. Acá tenemos a la enoxaparina, ¿no? Y para terminar la terapia avanzada, esas intervenciones no van a estar indicadas de forma rutinaria. Entonces, y tenemos a la trombolisis dirigida por catéter, donde por indicación es con isquemia que amenaza las extremidades. Y la trombectomía, que va a estar indicada también para esas mismas. Y el filtro de vena cava inferior, o también llamado Greenfield, que va a estar indicada por una trombosis venosa profunda con alto riesgo de trombosis venosa profunda proximal en pacientes que van a tener contraindicaciones para la anticoagulación. Y pues también es necesario la atención de apoyo, ¿no? Fomentar la deambulación temprana, medidas de compresión adecuadas. También se va a considerar solo para el alivio asintomático. Y bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario de alguien? Por favor. El seminario. Santana Romero se encuentra. Adriani, Egman. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el tema? No, doctor. Gracias. Isli Torres Ángel se encuentra. Sí, profesor, dígame. Sí, ¿algún comentario sobre el tema de los ponentes? ¿O alguna pregunta? No, el pie diabético, Sí. claramente una pregunta. Del total de casos, ¿qué porcentaje son reversibles y qué porcentaje son irreversibles? Tal vez le preguntaría, ¿no?
¿Cómo es la pregunta? No la entiendo. ¿Cuál es su pregunta? Entonces, del total de casos, ¿qué porcentaje son reversibles y qué porcentaje son irreversibles? Tal vez no le puedo. ¿Qué opina el señor Romero? Luis Romero, sobre la pregunta del señor Bueno, Ángel. esta pregunta es un poco estadística, ¿no? No la tengo en sí a la mano, pero se sabe que del 20% de pacientes diabéticos, bueno, del 100% de pacientes diabéticos, aproximadamente el 70% va a llevar a ser hospitalizado. Producto de esto, el 20% va a ser por causa de pie diabético. Y el 30% de estos pacientes que presentan pie diabético van a fallecer en el primer año y después de 5 años van a presentar o van a ser amputados, ¿no? Nuevamente, esa es la información que puedo brindar hasta ahora. Pero los pacientes de pie diabético, muy importante es dividirlos en 3 grupos. O sea, hay 3 tipos de pie diabéticos, como decía, ¿no?, el señor Romero. Uno que son pacientes arteriales, otros son pacientes neuropáticos y otros son pacientes neuroisquémicos. O sea, son 3 grupos de pacientes que pueden presentarse en el pie diabético. Los pacientes arteriales son los pacientes que tienen más riesgo de amputación. Los pacientes neuropáticos son pacientes que tienen mejor pronóstico. O sea, es muy importante cuando uno ve a un paciente con pie diabético diferenciar el tipo de pie diabético, porque los neuropáticos son más sencillos de tratar, digamos, ¿no? Tienen menos riesgo de amputación comparado con los arteriales. Señor Tello Colmenares, Jean Pierre, ¿se encuentra? Timaná Gutiérrez, Giancarlo, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? Tenía una pregunta sobre la última compañera. En el caso de la trombosis venosa profunda, mencionaba que el tratamiento de anticoagulante, ¿no? ¿Podría repetir cuál era el tratamiento? ¿En qué consistía? ¿Te refieres al tratamiento de anticoagulación? Sí. Ya. Bueno, está el tratamiento primario con anticoagulación. Tenemos la anticoagulación parenteral inicial, que va a ser durante los primeros 5 a 10 días. Ahí tenemos como opciones la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, el fondaparinux y la heparina no fraccionada. Y también tenemos a la otra parte, que es la anticoagulación a largo plazo, durante 3 a 6 semanas, donde tenemos los inhibidores directos del factor 10A, como el rivaroxaban, y en los inhibidores directos de la trombina, como la dabigatran, y los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. También está incluido la heparina de bajo peso molecular. Y tenemos ya la terapia avanzada, que bueno, no tiene mucho que ver con la anticoagulación, pero está como la trombólisis dirigida por catéter, la trombectomía y el filtro de vena cava inferior. Como resumen. Muchas gracias. La señorita Milagros Tocto Díaz, ¿se encuentra? Doctor, sí, buenas noches. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Una pregunta para mi compañero. Mencionó los grados del pie diabético, ¿no? De Wagner. ¿Cuál sería el tratamiento en el grado 4 y 5? Sí, que es el señor Romero. Cerró. Bueno, con respecto al tratamiento, vamos a ver que en el grado 4 estamos hablando de una gangrena localizada y en el 5 una gangrena extensa del pie completo. Entonces, según esta clasificación, el tratamiento se va a llevar a cabo de manera intrahospitalaria, con antibióticos,
analgésicos, antipiréticos, para manejar los síntomas. Pero además de ello, se debe manejar en sí la lesión. Ahora, si la gangrena es seca, lo que se debe hacer es realizar curas secas también, con alcohol yodado, durante 10 minutos, y después aplicar sulfamida en polvo para poder limpiar la lesión y facilitar posteriormente la necrectomía. Eso en el grado 4. En el grado 5 es lo mismo, pero ya no solamente va a haber una necrectomía, sino se puede realizar amputaciones. Y estas amputaciones también van a tener ciertas características. Por ejemplo, si es una amputación o si una lesión es de un margen quirúrgico, o perdón, tiene una lesión localizada, si bien es cierto, es extensa, pero es, digamos, no es tan complicada la lesión, entonces se deben dejar márgenes quirúrgicos por encima del límite de la lesión, ¿no? En una segunda operación ya se deben cerrar los colgajos, pero si es una gangrena gaseosa, entonces lo que se tiene que hacer es amputar, pero por encima de, o bueno, hacia la articulación próxima. Es a nivel del tobillo, entonces se tiene que amputar a nivel de la rodilla. Que hay mucho más riesgo de que esa gangrena gaseosa se extienda. Eso es lo que recuerdo, doctor. Sí, muchas gracias. En los pacientes con pie diabético, según la clasificación de Warner, grado 4, grado 5, generalmente son pacientes arteriales, son pacientes que tienen obstrucción arterial. Entonces, los pacientes que tienen obstrucción arterial y tienen heridas, úlceras, necrosis, el mejor tratamiento es la revascularización. O sea, hacerle una arteriografía, una angiotomografía, digamos, determinar el grado de obstrucción y, digamos, hacerle un tratamiento de bypass femoropopliteo o si no, una angioplastía para mejorar la circulación del pie, digamos, y evitar la amputación. Torres Corrales, Fanny, ¿se encuentra? Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, un comentario? Sí, doctor. Bueno, tenía una curiosidad, ¿no? Ya que el compañero habló de pues, el pie diabético. Bueno, es casi de los casos más frecuentes que se podría dar, ¿no? Si bien es cierto, un paciente diabético, cuando recién se le diagnostica que es diabético, ¿en cuánto tiempo se le podría complicar o tener un pie diabético? Ya que el compañero mencionó que el 70% y del 70% el 20% va a tener esta complicación. Dice señor Romero Cerrón. Bueno, respecto al tiempo no tengo bien claro, pero sí va a depender bastante del control que pueda realizar el paciente de su enfermedad. Si lleva controles adecuados, dietas estrictas, entonces va a llegar a su tiempo. No. Gracias. Bueno, hay pacientes con diabéticos que tienen mucho tiempo de diabéticos, probablemente de más de 10 años de diabéticos, y esa diabetes, si no está bien controlada, en los miembros inferiores atacan los nervios o las arterias. Pero el paciente no tiene heridas, pero ya tiene neuropatía o tiene arteriopatía, pero sin heridas ni necrosis. Esos pacientes se le llama pie en riesgo. Cuando ya el paciente tiene una herida o una necrosis producto de la neuropatía o de la arteriopatía, ya se llama pie diabético. O sea, una cosa es pie en riesgo cuando todavía no tiene heridas ni necrosis, y otro paciente que se llama ya pie diabético cuando ya presenta heridas o necrosis. O sea, hay que distinguir eso, muy importante, esa diferenciación. Wendy Trujillo se encuentra. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? No, doctor, por ahora no. No, muy bien.
Señor Tume Guayua se encuentra. Alex. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, ¿Alguna pregunta o comentario? sí, doctor. A mi compañera Melissa, había hablado sobre la trombosis venosa profunda, en primera instancia lo que es el tratamiento, ¿no? Pero en cuanto a la prevención, ¿cuál sería la prevención para ese tipo de trombosis? La prevención va a estar clasificada en medidas preventivas generales como el ejercicio regular, la movilización postoperatoria temprana, evitar ciertos medicamentos en pacientes con trombofilia. La profilaxis mecánica también se menciona, como las medias de compresión graduadas y dispositivos de compresión de manera intermitente. Muy bien, excelente. El señor Diego Tupac se encuentra. Soto. Presente, doctor. ¿Y Buenas alguna noches. pregunta? Bueno, sí, doctor, sobre los grados de lesión del pie diabético, ¿no? Mi consulta sería, ¿cuánto tiempo tendría que pasar en un paciente sin el tratamiento adecuado para que de una úlcera superficial, que sería un grado 1, no pase a lo que sería una gangrena, una gangrena limitada, digamos, ¿no? Un grado 4? ¿Qué comentario hace el señor Romero Cerrón? Anteriormente el tiempo no lo tengo, pero sí depender de los cuidados que se tengan en sí. Tiempo no. Está muy bien. Depende del paciente, depende del sistema inmunológico del paciente. Si tiene defensa del paciente, ¿no? Si está bien nutrido, no está bien nutrido, si tiene apoyo social, apoyo familiar, que le compren los antibióticos, que lo curen los pacientes, digamos que lo llevan al hospital para que lo curen. Depende mucho, ¿no? De la parte inmunológica y social del paciente. Bueno, para terminar el seminario, quisiera un comentario final del señor Romero Cerrón sobre el pie diabético. Un comentario final sobre su exposición. Bueno, sí. Con respecto al pie diabético, un comentario final sería que es un síndrome que se puede evitar, siempre y cuando el paciente sea consciente, y para ello tiene que estar educado en lo que conlleva su enfermedad, que es la diabetes. Bueno, además de eso, tiene que llevar sus controles adecuados, como mencioné, farmacológicos, físicos, y tener los cuidados necesarios con respecto a lo que implica el riesgo del tener pie diabético, ¿no? Como evitar lesiones traumáticas en los pies, utilizar calzados amplios, todo ello lo que conlleva. Bueno, eso básicamente, doctor, sería. Muy bien, muchas gracias, señor Romero. ¿Qué dice la señorita Celia Romero? Un comentario final sobre trauma vascular. Sí, doctor. Saber que el trauma vascular es una lesión, ¿no?, de una arteria, entonces sabemos que corre riesgo la vida del paciente, entonces debemos saber actuar en estas situaciones, ¿no? Ya que tiene un alto nivel de mortalidad y también se puede evitar de esta forma, si actuamos oportunamente, que ocurra esto o también las amputaciones. Muchas gracias. Un comentario la señorita Melissa Rodríguez sobre trombosis venosa profunda. Sí, doctor. Bueno, mencionando otra vez sobre que es una formación de un coágulo de sangre dentro de las venas profundas, comúnmente en las extremidades inferiores, y aquí recordando, ¿no?, otra vez sobre los principales factores de riesgo, que son el daño endotelial, la estasis venosa y la hipercoagulabilidad, que son denominados colectivamente como la triada de Virchow, que es comúnmente preguntas, ¿no?, que hacen, y los síntomas, ¿no?, de edema, calor, dolor, sordo en esta extremidad. Eso sería todo, doctor.
Muchas gracias. Bueno, entonces hemos terminado el seminario. Muchas gracias. Me faltaría dictar algunas clases, 3 clases más. No sé si podría ser mañana o otro día. Usted me pasa la voz. Entonces sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. A usted, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.